En la antigua Roma, siglo II y siglo III, se tenían tres sucesos que se repetían de una manera constante dentro de la antigua Roma, y que estos eventos tenían que ver con los huérfanos, con las huérfanas que vivían en la antigua Roma en ese entonces. ¿Qué se tenía en la antigua Roma? Se tenía de una manera muy profunda el aborto, ¿sí? Ahora, el aborto en la antigua Roma era un aborto totalmente violento. Algunos historiadores dicen que utilizaban unos ganchos de bronce. Era aniquilar, era destazar, era destruir el cuerpecito de los bebés. Era una muerte sumamente violenta. Tan violento era este procedimiento de aborto, que incluso moría muchas veces juntamente con el niño, moría también la madre, o cuando la mamá vivía, muchas veces quedaba en un estado de permanente infertilidad, ¿sí? Entonces, esto se tenía en la antigua Roma. ¿Por qué? Porque era demasiado la práctica del aborto, porque había sexo promiscuo. Entonces, no habían límites, se entregaban a los vicios, al pecado, se embarazaban de pronto, y las razones de que utilizaban el aborto eran, número uno, porque no querían responsabilidades económicas. No, lo mejor es vamos a matar a ese bebé. Y la segunda razón, para no heredar, no querían darle nada al bebé, ¿sí? Entonces vemos que estaba centrado en el egoísmo de los romanos. Otra situación que se tenía en la antigua Roma eran los infanticidios. Dice Platón y Aristóteles en sus escritos, ellos llegaron a escribir lo siguiente: niños no deseados podían ser ahogados. Entonces, cuando ya no se abortó al niño por alguna razón, se tenía un niño, los niños podían ser aniquilados, y la forma común en la que le quitaban la vida a los niños era ahogándolos, metiéndolos al agua, etcétera, y ahí mataban a los niños, ¿sí? La patria potestas que se tenía en la antigua Roma, de hecho, permitía a los padres de familia el poder dar a sus hijos en esclavitud, o podía incluso a sus hijos quitarles la vida, ¿sí? Entonces había también infanticidios. Entonces, en esta cultura llena de abortos, en esta cultura llena de infanticidios, irónicamente también era una cultura en la que se desarrollaban múltiples adopciones. Y alguien podrá decir, bueno, pero si a los niños no los querían, ¿cómo es posible? Bueno, las dos razones principales por las que se adoptaban a los hijos, número uno, era por motivos políticos, es decir, para emparentar la familia tal con la familia tal, y eso provocaba ganancias para alguna de las familias, o el otro era para continuar con el linaje. Entonces, estas razones tenían que ver por cuestiones económicas, y tenía que ver por ellos, no por los niños. Nunca estuvo centrado en los niños huérfanos de la antigua Roma, ¿sí? Entonces, los niños huérfanos, pensemos por un momento, desde bebés, niños pequeños de pocos años, etcétera, ellos, pues la vida que tenían en la antigua Roma era totalmente devastadora para ellos, ¿sí? Es decir, históricamente, culturalmente, ser un niño huérfano en la antigua Roma era un boleto a la prostitución, era un boleto a la muerte, era un boleto a ser esclavizado, a ser matado, etcétera, tantas situaciones, ¿sí? Entonces, un niño en la mente del romano significaba, es algo de lo que tenemos que deshacernos. Es un objeto de comercio, porque bueno, puedo adoptar a este niño y voy a emparentar con la familia tal. Entonces, los niños huérfanos nunca fueron personas a quienes se les tenía que amar. Ellos no recibían ni una gota de amor por parte de la comunidad romana, ¿sí? Ahora, la adopción era tan cara, era tan costosa,
que las familias romanas más acomodadas, ellos llegaban a adoptar bajo los intereses de ellos, las razones que les expresé hace unos momentos. Ellos llegaban a adoptar solamente hasta 2 o 3 niños huérfanos, solamente porque era muy costosa la adopción romana. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió en medio de esta cultura, en medio de estos bebés, de estos niños pequeños que estaban pues a merced de a ver quién volteaba a verlos y bajo qué intereses volteaban a verlos? ¿Qué sucedió? Que las familias cristianas, ellos recibieron el evangelio, ellos escucharon a Santiago que decía la verdadera religión es amar al prójimo, etc. Entonces las familias cristianas comenzaron a realizar los procedimientos para adoptar a los bebés, para adoptar a los huérfanos, ¿sí? Y ellos, estas familias cristianas que entendemos, fueron muchas familias cristianas, se apoyaron entre los cristianos, pagaron los gastos y poco a poco empezaron a, ahora sí que sacar de la condena a esos pequeñitos, ¿sí? Ahora, estas familias cristianas comenzaron entonces a adoptar a todos estos bebés y lo que sucedió es que a partir de esto se evitaban los abortos, porque las familias cristianas lograron, al estar adoptando a los niños, a las niñas, a los bebés, evitaron que el número de abortos bajara. Principalmente, dicen los historiadores, las familias cristianas adoptaban las niñas, porque las niñas normalmente eran puestas a la prostitución, etcétera, a las deidades que tenían y demás, eran objetos sexuales totalmente. Y también dicen los historiadores que escogían a los niños que tenían características no deseables, ¿sí? Es decir, a los niños que no estaban agraciados. A lo mejor un romano tenía una estatura promedio, un tono de piel de determinada forma, y las familias cristianas normalmente escogían principalmente a las niñas y a los niños que a los ojos de la cultura romana no eran agraciados. Entonces escogían a los niños indeseables, porque ellos sabían que pues no tendrían ninguna oportunidad estos niños ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedía con la adopción? ¿Por qué la adopción fue tan importante para muchos niños cristianos, bueno, que después se hicieron cristianos? ¿Por qué fue tan importante para ellos? Porque la adopción romana tenía una característica impresionante. Una vez que se declaraba la adopción romana, jamás el lazo se rompía. Es decir, cuando alguien adoptaba al hijo, ese lazo ya no se rompía jamás, ¿sí? En el lazo biológico, nosotros podemos ver que los padres en la patria potestas, los padres sí podían incluso quitarle la vida a sus hijos, lo podían hacer. En algún momento ellos podían dar a sus hijos en adopción, es decir, la sangre no era garantía para los hijos, pero la adopción romana, ya una vez que eran adoptados, eran hijos para siempre. Y la herencia de los padres se recibía, otra característica que se tenía es que la herencia de los padres se recibía en vida. Es decir, un niño que era adoptado en ese momento ya garantizaba su condición de hijo para siempre, y garantizaba ya las bendiciones, las dádivas, las riquezas, la herencia que tenía aquel que lo había adoptado, ¿sí? Entonces, esta adopción tenía estas características. Era un acto voluntario, solamente aquel que iba a adoptar, si él quería, lo hacía. Era un acto sumamente costoso, pero era un acto que una vez que se consumaba era un acto permanente, ¿sí? Entonces tenía estas 3 características: acto voluntario, acto costoso, acto permanente. Entonces, miles de huérfanos podían ser adoptados
por primera vez, con la aparición de los cristianos, por primera vez fueron adoptados no por razones egoístas, no para emparentar, no para guardar el linaje, no para enriquecerse las familias, sino que por primera vez el amor hacia ellos, el amor hacia un desprotegido, era la razón de que ellos eran adoptados, ¿sí? Y de hecho, la adopción para ellos pues realmente significaba su única vía de escape, su única salida de no tener una vida de muerte, una vida de esclavitud, una vida de prostitución, etcétera. Es decir, si estos niños no eran adoptados, estos niños tenían un final sumamente horrible en sus vidas, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por estas familias cristianas, porque a través de estas familias Dios salvó a muchos huérfanos. Y lo glorioso de la adopción es que no solamente la adopción salvó a huérfanos, sino que el amor que tuvieron estas familias por ellos los convirtió literalmente en hijos. Es decir, además de haber sido salvados de esa condición, fueron constituidos hijos ya de alguna familia, y esa condición les salvó literalmente la vida a estos pequeños. Entonces, la adopción, podemos ver que la adopción es un acto voluntario del absoluto amor de Dios que nunca puede ser deshecho. Si queremos definir lo que es la adopción es un acto voluntario. Dios tuvo ese acto voluntario basado en su amor y que nunca puede ser deshecho por nada en el que pueda suceder. Dice el apóstol Pablo: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni cosa creada, nada te puede ya separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, nosotros éramos huérfanos, nosotros éramos indefensos y nosotros éramos indeseables delante de Dios. Es decir, las características que tenían estos niños y estas niñas: ellos eran huérfanos, ellos eran indefensos, nadie les ayudaría, y además de eso le sumamos, ellos eran indeseables. Esas mismas características las teníamos nosotros. Nosotros éramos huérfanos, éramos indefensos y sobre todo éramos indeseables delante de Él, porque nos habíamos rebelado delante del Padre, habíamos pecado delante de Él, pecábamos, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, estas características que nosotros teníamos, huérfanos, indefensos, indeseables, significaba que estábamos destinados a morir. Estos pequeños estaban destinados a ser prostituidos para las deidades, a ser esclavizados, a ser muertos. Nosotros también estábamos destinados a morir, estábamos destinados a ir a un lugar de tormento, de castigo por toda la eternidad, donde por el pago de nuestros pecados estaríamos ahí siendo atormentados, castigados, etc. Ahí era nuestro destino, además del sufrimiento que teníamos en este mundo, ¿sí? Sin embargo, 1 de Juan 3:1, vamos a volver nuevamente. Por eso entonces el apóstol Juan dice con grandes letras y con una gran admiración, por eso dice: vean qué amor, qué tipo de amor nos ha dado el Padre. Y ahí podríamos parafrasear: que nos adoptó para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a Él, ¿sí? Les voy a leer 1 de Juan 3:1 desde el original griego, para que vean cómo en verdad se puede ver el corazón del apóstol Juan, que tan solo con este versículo el apóstol Juan se ve que él está en verdad admirado del amor de Dios. En el original griego este texto dice de esta forma, dice: vean, maravíllense, sorpréndanse con qué tipo de amor nos ha amado el Padre, ¿sí? Y ahí piensen por un momento: yo estaba ahí junto con esos miles de niños huérfanos. Vino no una familia cristiana, vino
el Hijo mismo de Dios y nos rescató. Dice, para que seamos llamados, para que ahora tu nombre ya no sea huérfano, tu nombre no sea pecador, tu nombre no sea el que no puede vencer el pecado, tu nombre no sea el rebelde, no, tu nombre ahora sea Hijo de Dios, tu nombre tiene que ver con la familia de Dios, Dios te hace parte de su familia. Y dice el texto, muy hermoso, el texto original dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y dice, y lo somos. O sea, el apóstol Juan como que dice, es que esta es una realidad, Él nos hizo sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.